En esta primera tarea se explica lo que uno debe saber, ¿no? Cómo trabaja el R. Bueno, el RStudio, ¿no? En este caso. Entonces, no sé si has llevado algunos cursos de programación. Que si yo llevo programación, sí, bueno, no, he aprendido solo un poquito de Python. Claro. Y bueno, en cualquier programa existe lo que se conoce el concepto de objeto, ¿no? Que puede ser un vector, una matriz, una lista, un data frame o una base de datos, ¿no? Entonces el R también trabaja con eso, con objetos. Y de acuerdo a lo que nosotros requeramos, necesitamos conocer algunas propiedades de cada uno de estos tipos de objetos. Entonces, Okay. en esta tarea se hablaba sobre eso, sobre los tipos de objetos. Y creo que con esto ya puedes aprender lo básico de R. Ujú. Entonces, primer tipo de objeto que es bastante usado, bueno, o es usado es vector numérico. Bueno, como su propio nombre lo dice, ¿qué es lo que vamos a generar? A ver, por ejemplo, ahí en la consola, ¿no? Este, para generar vectores en R se utiliza esta función que es la letra C de concatenar. Entonces, como son numéricos, vamos a escribir números, que sean enteros, negativos, ¿no? Y todos ellos van a ir concatenados con la coma dentro del objeto, bueno, dentro de la función C. Si colocas pi también. Entonces, el R ha almacenado ese vector de números en un objeto denominado x1. Entonces, ten en cuenta Ujú. que el R, a al nombrar los objetos, debes tener cuidado con las minúsculas y mayúsculas. ¿Ya? Ajá. Ojo con ese detalle. Mira, por ejemplo, si coloco X mayúscula 1, nos va a salir error. Dice objeto X1 no encontrado. ¿Por qué? Ujú. Porque R hace distinción entre minúsculas y mayúsculas. Ujú. Por ahí puedes usar puntos también al momento de nombrar objetos. ¿Qué Ujú. más? Si quieres ver qué tipo de objeto es, bueno, lo que estás trabajando, puedes colocar str de estructura, ¿no? Y le das el nombre al objeto, ¿no? Y ahí te dice, no es un vector numérico. Ujú. En R, bueno, para facilitar algunas creaciones de vectores numéricos, por ejemplo, puedes colocar así, ¿no? Del 1 al 10, 1, 2 puntos hasta el 10, te va a generar un vector de números enteros desde el 1 al 10. Pero solamente se ha generado, más no se ha guardado. Si quieres Claro. guardar en un objeto, por ejemplo, num, le puedes poner igual o también esta flechita, ¿no? Ajá. Entonces, y ahora sí se ha guardado en el objeto num, ¿no? Ahí está del 1 al 10. Ujú. Otra forma de generar vectores numéricos es también con la función sequential, sec. Entonces aquí tienes tres argumentos, de dónde empieza, dónde termina y de cuánto en cuánto quieres que vaya. Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? Voy del 1 al 10, avanzando de dos números en dos números. Entonces me va a generar, ¿no? 1 más 2 3 más 2 5 más 7 hasta el 9. Ujú. Entonces, ya pues de esa manera utiliza la función secuencia también, Ujú. secuencial. Entonces, bueno, vectores numéricos, ¿no? Eso es lo que hay. Luego también tenemos vectores que son caracteres. Ujú.
En este caso, por ejemplo, cuando tienes variables cualitativas y se Ujú. tiene que analizar. Ahora, como son letras, este, como son letras, como, como son letras, tienes que colocar entre comillas, porque Ah, si no, sí, no, estoy escuchando. si no colocas entre comillas, el R lo va a tomar. Recuerda que en el R las letras representan objetos. Entonces el R va a buscar internamente el objeto M y el objeto F. Entonces te va a salir por aquí, ¿no? Objeto M no encontrado. Para entonces indicar que es una letra, una categoría, se tiene que hacer entre comillas. Ujú. Ahora, aquí, por ejemplo, hay una función interesante, ¿no? Que es la función réplica. Entonces, lo que te va a hacer es replicar este vector. Por ejemplo, le ponemos 5. Ese par lo va a replicar 5 veces. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí se puede guardar en el objeto gender, por ejemplo. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, vectores podemos decir que es una presentación lineal, ¿no? Puede ser números, pueden ser caracteres, también pueden ser vectores lógicos. Entonces, vectores lógicos va a tener como respuesta un true y un false. Por ejemplo, ¿no? Aquí habíamos puesto x1. Por ejemplo, queremos preguntarnos si x1 es menor a 5. Entonces nos va a dar x1. Bueno, ahí están los valores, ¿no? Y todos son menores a 5, por eso nos está dando un vector lógico, todos valores verdaderos. Ujú. Por ejemplo, si le damos x, no sé, menor a 3, nos sale, ¿no? Un true, false, ¿no? Ujú. ¿Qué más? También se puede hacer las comparaciones. Para hacer las comparaciones de igualdad en el R, por ejemplo, gender, ¿no? Queremos preguntar qué elementos son iguales a femenino. Debemos utilizar el doble igual. En R, para hacer las comparaciones de igualdad, se debe utilizar doble igual. Por ejemplo, si colocamos, ¿no? Gender, que compare si es femenino, nos va a decir, ¿no? El primero es masculino, por lo tanto es false. El segundo es femenino, por eso es true, ¿no? Y como está intercalado, nos sale false, true, false. Bien, entonces, hasta aquí te queda claro esta parte de estos vectores. Sí, pero ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes grabar esto? Sí, sí, lo estoy grabando. Ok. Entonces, este es uno de los primeros objetos en R, ¿no? Bastante sencillos. De allí, otro, y creo que es el más utilizado, es el de data frame, que es base de datos. Que es Ujú. base de datos. A ver, aquí vamos a generar una base de datos chiquita para que, por ejemplo, vamos a usar gender, ¿no? Vamos a colocar rep, lo que estaba por acá, ¿no? Por ejemplo, no vamos a generar 30 datos, entonces vamos a repetir 15, 15 veces ese conjunto, ¿no? Entonces, gender, luego vamos a, por ejemplo, edad, ¿no? Y para edad vamos a utilizar un rpoise, ¿no? Números aleatorios, 15 números aleatorios que sigue una distribución Poisson, donde su edad sea, su media sea 30 años. Luego, a ver, salario, por ejemplo, ¿no? Salario. Le ponemos una distribución normal, pues, ¿no? También 15, perdón, serían 30, ¿no? Salario, 30 valores.
que estén rondando los 2500, por ejemplo, y con una desviación de 30. Ok. Entonces, vamos a correr las tres variables, ¿no? Si queremos saber cuál es el tamaño, la cantidad de datos que hay en un vector, hay una función que se conoce función length. Entonces, simplemente colocas length, entre paréntesis, el nombre del vector, y te dice la cantidad de elementos que tiene ese vector. Igual, ¿no? Si corremos age, ya tenemos las edades, tenemos el salario y tenemos el género, ¿no? Para cada uno, ¿no? Pero cuando trabajamos en base de datos, ¿cómo se presenta la información? La información se presenta por columnas, ¿no es cierto? Entonces, existe un tipo en R que se conoce como data frame, ¿no? O base de datos, ¿no? Entonces, para unirlos, simplemente con coma, ¿no? Ponemos gender, edad y salario. Cuando tú pones data frame, ¿tengo que poner data frame o puedo poner DF nomás? No, este de acá, este es el código, data.frame. Ok. Mira, vamos a correr y mira lo que ha pasado, ¿no? Se ha generado una, una base de datos. No sé si logras visualizar. Ujú. Ya está, ¿no? Ahora, esta base de datos hay que guardarlo. Ojo, hay que guardarlo. Entonces, por ejemplo, le ponemos base de datos, ¿no? BD. Entonces, vamos a ejecutar y simplemente aquí el R te está diciendo, ¿no? Bueno, ya se ejecutó y por acá en el lado derecho, En el este, environment. ajá, acá están, ¿no? Datas, BD, ¿no? Valores como vectores. ¿Por Entonces, qué no les gusta, por qué no les gusta poner, por ejemplo, cuando ahorita le acabas de decir que lo has guardado BD, ¿por qué algunos dicen que poner igual no es recomendado o una cosa así? es algo creo que por la programación, si no me equivoco. Pero bueno, en esta parte o es por el procesamiento, tiene que ver algo así. Por eso algunos lo colocan así, ¿no? Esto de acá, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. sí. Ajá. Pero al final, bueno, en la parte básica de programación, hasta donde se ha llevado, ejecuta lo mismo. ¿Ya? O sea, Ok. es lo mismo. ¿Ya? Por aquí, en el R siempre se trabaja pues con base de datos, ¿no? Entonces, te jalan en un archivo de texto, un Excel, ¿no? Y tienes que jalarlo al R. Entonces, Mm. si quieres conocer qué tipo de variables tienes, la función estructura, ¿no? str. Y corres y mira lo que te da, ¿no? Te indica, bueno, base de datos, es un data frame, tiene 30 observaciones de 3 variables. ¿Cuáles son esas variables? Gender, te dice, no es un factor, tiene dos niveles, femenino y masculino. Después, edad es un entero, mal números enteros, y salario, ¿no? Que es un vector numérico. Entonces, Este, su string me dice, es como el summary como en esta función hay una función que se dice summary que te sale no sé cómo se dice en español, the fine number summary, o sea que te sale es así un, parecido. sí, exacto, pero esta función te dice el tipo de objeto que estás trabajando, ¿no? Porque puede ser Claro. vector, puede ser matriz, puede ser data frame, puede ser lista también, ¿no? Eh, Mm, ya, entonces, el más usado, bueno, al menos en la parte de modelamiento, es este data frame. ¿Y cuál es la ventaja, no? Que aquí, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de trabajadores, acá diríamos, ¿no? El trabajador uno es de sexo masculino, tiene 29 años y tiene un salario medio de 2.502 punto y tanto, ¿no? Luego por acá, ¿no? El trabajador 2 es de sexo femenino, tiene una edad de 30 años y un salario de 2.456.7. Entonces, de esta forma, casi todos los programas estadísticos analizan la información y el R también ya lo trabaja así.
Hay otra función que también es bastante útil, que es la función dim. Y la función dim te indica primero el número de filas y el número de columnas. Ujú. Entonces, también es útil a veces conocer eso, porque a veces los datos que debes jalar o debes llamar de Excel o de un archivo de texto son grandes, ¿no? Entonces, ejecutar la base de datos para ver las observaciones no es tan razonable y el R tampoco te lo va a botar. Entonces, con la Claro, función dim ya sabes cuántos datos tienes trabajando. claro, 30 filas, 3 columnas. Exacto, así es. Ujú. Luego, a ver, ¿qué más? A ver, por ejemplo, esta es una base de datos que hemos simulado, ¿no? Que es, imagínate, una muestra de 30 trabajadores, tenemos el género, la edad y el salario, ¿no? Entonces, por aquí, una primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, deseamos conocer, a ver, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué género tiene un mayor salario, ¿no? ¿Qué género presenta un mayor salario? Está, ¿no? Ya. Luego, para los vectores, puedes utilizar la función summary, ¿no? Y al menos, por ejemplo, para salario, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando das salario, te Claro. da algunas estadísticas, ¿no? Como el valor mínimo, el primer cuantil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? También son algunas estadísticas, ¿no? Que te da el R con la función summary. Ahora, si Ujú. aplicas summary a toda la base de datos, si aplicamos summary a toda la base de datos, lo que va a hacer es para cada variable, ¿no? Cuando es una variable cualitativa, simplemente te da el conteo, en este caso gender, ¿no? Te dice hay 15 que pertenecen a la categoría femenino y 15 a la categoría masculino. Y bueno, luego para edad y luego lo que esté aquí para salario, bueno, aquí también está, ¿no? Entonces, cuando tienes base de datos, puedes utilizar la función summary y te da un resumen, ¿no? De estadísticas descriptivas. Ujú. ¿Y por qué salió en el age? ¿Por qué, si es female y male, por qué sale? O sea, ¿por qué no sale para... Oh, las edades es para los dos, ¿no? Age, donde dice age. Claro, claro, lo que pasa es que en aquí solamente estamos trabajando con el vector salario. O sea, solo Ujú, estamos trabajando con salario. En ujú. cambio aquí es base de datos y la base de datos tiene tres variables. Entonces para cada variable se está Ah, aplicando el ya. resumen. Ujú, ujú, ujú. Ya, entonces por aquí, imagínate que se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué género presenta un mayor salario? Es decir, mm, a ver, vamos a poner un salario, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué género presenta en promedio, ¿no? Ujú. Poner así, ¿no? Promedio, un mayor salario, así sería la pregunta, ¿no? ¿Qué género presenta un mayor salario? Entonces debemos utilizar una función que se llama taplay. Ujú. Ya, mira lo que aparece aquí, ¿eh? Son tres argumentos. Taplay dice, a ver, el primer argumento es el vector, en este caso el vector numérico. Entonces, en esta pregunta, el vector numérico que queremos comparar es salario. Entonces, debemos colocar salary. Luego viene los índices, en este caso la referencia de categorías. En este caso es gender. Y luego te dice qué función deseas aplicar. En este caso queremos comparar el promedio, entonces colocamos min. Entonces, mira lo que va a votar por aquí. Dice por aquí, ¿no? El resultado. Está promediando los salarios
de acuerdo a los géneros. En este caso, para el género femenino es 2496 y para el género masculino es 2502. Entonces, Ujú. el Taplay te ayuda mucho cuando quieres evaluar un valor estadístico según, según una categoría. Y eso es lo que allí en tu clase te dice, ¿no? ¿Para qué funciona para qué sirve la función Y apply. Taplay? Exacto. Ahí está. Y acá, por ejemplo, puedes utilizar varias funciones. ¿Ah? Por ejemplo, la mediana, que es median. Entonces, por ejemplo, el valor, si comparamos el valor mediano, ahí está, ¿no? Femenino tiene 2500 y masculino 2499. Claro, porque a veces el mean no es el promedio no es la mejor medida de averaje, dependiendo qué cosa es, dependiendo la tendencia central, creo que se dice en español. ¿Será así? Exacto, así es. Claro, y Ok. acá también, por ejemplo, ahí el R, hay una función que es boxplot, que te puede dar más o menos una idea, ¿no? Ujú. Hacemos esa comparación, ¿no? Salary en función a género. Y ahí te aparece un pequeño gráfico, ¿no? Acá, Ujú. que compara, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Ujú. Entonces, recuerda que el boxplot trabaja con, El Five Number Summary. exacto, así es, Y hay un 50%. outlier ahí también. Claro, acá, ¿no? Y masculino, ¿no? Hay un valor outlier, ¿no? Un valor extremo, ¿no? Ujú. Y bueno, como que el sueldo en el género femenino es más amplio, ¿no? Que en el del género masculino, ¿no? En el 50% central de los datos. ¿Cómo le dicen en español el right skew, left skew? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cuál? El right skew, left skew. O sea, cuando hay distribuciones simétricas y hay distribuciones que son para la derecha o para la izquierda, ¿cómo se dice eso en español? Ah, ya, distribución asimétrica positiva y asimétrica Ya, negativa. asimétrica, ok, eso es lo que Ah, quería sí, saber. asimétrica, asimétrica. Exacto. Ya. Claro, por ejemplo, en el de masculino, simetría, ¿no? Puede ser Claro, simetría, ¿no? La línea lo parte. En cambio, en el F, hay una porción más arriba que abajo, ¿no? O al revés, ¿no? Hay una porción más grande abajo que arriba. Entonces aquí hay una tendencia simétrica, ¿no? Ya, entonces, bueno, aquí nos sirve bastante eso, ¿no? El T-apply. ujú, sí, apply. Luego, a ver, en base de datos, ¿qué más te puede servir? Ya, por ejemplo, a ver, ¿no? Mira, ¿no? En BD, si tú colocas BD, si colocamos BD, nos va, nos va a llamar, nos bota todos los 30 datos, ¿no es cierto? Ujú, Pero a veces no nos interesa conocer los 30. Por ejemplo, queremos conocer por ejemplo, el trabajador 12, por ejemplo, ¿no? Los datos del trabajador 12. Entonces, bueno, base de datos va a tener entre corchetes dos coordenadas. Uno para la fila, la primera va a ser para la fila y la segunda va a ser para la columna. ujú. Si solamente colocamos el primero, como aquí, mira lo que va a ocurrir. Nos está brindando información solo de la fila 12 para las tres variables. O sea, no hace distinción. Ahora, si queremos de dos o más trabajadores, simplemente recuerda la función concatenar. Por ejemplo, quiero eh, la información del trabajador 12 y del trabajador 20 y del trabajador 29. Entonces ahí está, ¿no? Te va a arrojar la información del trabajador 12, 20 y 29. Ahora, pero no quiero la información de las tres variables, solo quiero de la edad, por ejemplo. A ver, Pones age. exacto. Puedes escribir age, a ver, puedes escribir age, ¿no es cierto? O Ujú, también se puede este, colocar el número de la columna. Age es la columna 2, entonces ahí está, ¿no? ujú. También. Mm, Bueno, entonces de esta forma haces llamados también, ¿no? Haces llamados en una base de datos.
Bueno, eso es lo más usual en base de datos, ¿no? Ya, para hacer llamadas. Ah, ya, después, no sé si tú has llevado este curso de SQL, no sé si has llevado cursos como esos, llamadas, SQL. ajá, exacto. Por ejemplo, preguntas, ¿no? Quiero los trabajadores que tienen más de 30 años. Ujú. Entonces, colocas aquí BD, dentro de corchetes BD y dólar. Con dólar dices, ¿no? ¿Qué variable quieres que trabaje? Por ejemplo, ¿no? Edad. Y colocamos la condición, ¿no? Mayor a 30 años. Y luego simplemente colocamos una comita, ¿no? Y detrás de esta comita debemos colocar qué variables queremos que nos arroje. Si no colocamos nada, nos va a botar todas las variables. Las tres, claro. Entonces ahí está, ¿no? Te está votando todos los trabajadores que tienen mayor a 30 años. Luego por aquí, bueno, el R como que es, yo lo veo más rápido para hacer consultas. El BD, por ejemplo, quiero salarios menores o iguales a 2.500. Están, ¿no? Todos los trabajadores que tienen un salario menor o igual a 2.500. Entonces, cuando tienes una mayor cantidad de datos, como que ya esto te ayuda bastante, ¿no? Al momento de hacer consultas. Claro. Y queremos, por ejemplo, todos los varones, ¿no? Entonces acá sería así, ¿no? BD, gender, y acá recuerda que en R siempre es doble igual para hacer consultas de igualdad. Por ejemplo, género femenino, nada más. Y está, ¿no? Nos vota todos los de género femenino. Luego, a veces en base de datos se trabaja con condicionales también. Por ejemplo, Pero, que se... Sí. pero el doble igual es para comparativo, ¿no? Pero acá ¿con qué has comparado? Ah, ya, he comparado de la base de datos, he comparado el género, la variable género, Ajá. y estoy pidiendo todos los trabajadores que sean de género femenino. Por eso en la columna gender te das cuenta que todos son femeninos. Ok. Ok. Ahora, a veces en base de datos también se pide trabajar con condicionales, como que cumpla dos condiciones o cumpla una de las dos. Entonces, a ver, por ejemplo, queremos, queremos trabajadores que sean mayores de 30 años y a la misma vez que tengan un salario menor a 2.500, ¿no? Menor o igual a 2.500. Entonces, de preferencia, para las condiciones se pide, se solicita que lo pongas en paréntesis, ¿no? Para que puedas identificar cuáles son las condiciones. Y en el Ujú. caso de, bueno, de R, el condicional I es este símbolo que es como una S, ¿no? Entonces, al ejecutar este código, va a buscar en la base de datos aquellos trabajadores con una edad mayor a 30 años y un salario menor o igual a 2.500. Entonces, ahí está, ¿no? Ya esto de aquí ya cumple las dos condiciones. Ujú. Ahora, si quieres el condicional O, que cumpla algunas de las dos, bueno, el condicional O es una raya vertical. Es la raya vertical, ¿no? Que es el AL 124. Entonces aquí es aquellos trabajadores que tengan una edad de mayor de 30 años o un salario menor o igual a 2.500. Cualquiera de las dos condiciones. Entonces, ya aquí está dando esos resultados. Muy bien. ¿Qué te parece, Renzo, esta parte de base de datos con R? Sí, está bien. Es fácil. Sí, de hecho, en base de datos, creo que los códigos de R te ayudan bastante. Ya, por ahí a veces queremos guardar la base de datos que hemos trabajado o que estamos trabajando. Entonces existe una función que se llama write
punto table. Entonces, en la que tú vas a guardar el archivo, ¿no? Entonces aquí dices, ¿no? La base de datos que yo he creado en R o que estoy trabajando se llama BD y lo voy a guardar como un archivo de texto. Aquí lo puedes guardar como archivo de texto, como archivo Excel, como archivo SPSS o archivo de SAS también, pero ya necesitas otros paquetes, ¿no? Pero el básico que te da el R es este TXT, ¿no? Que es el que pesa menos y el C... SB. Ahí está, exacto. Bueno, yo estilo trabajar con el TXT, ¿no? Por ejemplo, a ver, le voy a colocar el nombre bd.txt. Entonces, en mi directorio de trabajo se va a generar un archivo de esta forma, ¿no? Que se llama bd.txt. Entonces el código ya se ejecutó y a ver, voy a mostrarte, mira, en la carpeta que estoy trabajando. A ver, un ratito. Mira, aquí ves mi carpeta. Aquí se ha creado un archivo de texto que se llama BD. Cuando le doy clic, aquí están los valores que hemos creado, ¿no? Ahí están los 30 valores, género, edad y salario, ¿no? Entonces, esto es bastante útil porque a veces quieres exportar tus datos y seguir trabajando, ¿no? La data que estás trabajando, a veces lo manipulas, lo cambias y esto te sirve bastante. Bien, otro tipo este, de objetos con el que trabaja R son matrices. Y como matemático debes saber, pues, ¿no? Que es bastante utilizado. Ya, a ver, ¿cómo se crea una matriz en R? Vamos a crear el objeto M1, vamos a colocar la función matrix y acá debes colocar los valores. Por ejemplo, a ver, vamos a poner del 1 al 20. Vamos a crear una matriz que tenga 4 filas. Entonces aquí vemos M1. Entonces, mira, nos ha generado una matriz de 4 filas. Y bueno, como tengo 20 datos, está generando pues 5 columnas, ¿no? Si colocamos, si colocamos 21, mira lo que va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir un error, ¿no? Porque de 1 a 21 hay 21 números y no es no tiene la cantidad de números para formar una matriz con 4 filas. Y por eso nos está saliendo un error, ¿no? Ojo con eso. Ahora, igualito le damos la función estructura, ¿no? strm1 y bueno, nos está botando eso, ¿no? Que utiliza valores enteros. A ver, is.matrix creo que es, a ver, la función. Ya está, ¿no? Si colocas is.matrix, o sea, está preguntando, ¿es matriz M1? Te dice que sí, verdadero. Si colocamos es matriz la base de datos, te va a salir falso, ¿no? Ahora, a diferencia de la base de datos, la matriz solo admite valores numéricos. Ya, ojo con eso. La matriz solo admite valores numéricos. Luego, por ahí algunas, a ver, algunas operaciones con matrices, las clásicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear M2 matrix, a ver, por ejemplo, del -5 o del -10 hasta el 10, por ejemplo, ¿no? O no, acá creo que, a ver, se va a pasar, a ver, row 4 también. Ya, ahí está, ¿no? De -10 hasta 9. Por ejemplo, se puede sumar las matrices, ¿no? M1 más M2. Ahí
está, ¿no? Se pueden sumar las matrices. Ujú, Luego, pues, también restarlas, ¿no? ujú. Siempre y cuando tengan la misma dimensión. Claro, exacto. Ahora, si quieres transponer una matriz, utilizas la función T M1, esta, ¿no? La, Transpose. la transpuesto. Ahora, esto, por ejemplo, va a ser de utilidad si queremos multiplicar, ¿no? Si se quiere multiplicar dos matrices, la cantidad de columnas, ¿no?, de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la Claro. segunda matriz. Entonces, en este caso, si hacemos TM1, transpuesta de M1, ahora para multiplicar, debes colocar entre dos signos de porcentajes el valor del por. Ujú. Entonces ahí se multiplican las matrices, ¿no? Luego, lo que a veces se requiere en matrices es la inversa, ¿no? Le colocas la función solve y te da la inversa, ¿no? Ah, pero la inversa es para matrices cuadradas, ¿no? Estoy olvidando eso. Claro. Entonces, como es Rectangular. rectangular, entonces por eso no está sacando, ¿no? Por ahí hay una librería que te saca inversas generalizadas, algo así, o algo así es. Luego también existe la función diag de diagonal. Ahora, creo que tampoco no va a votar, ¿no? Porque es una matriz. A ver, bueno, lo cuadriculado a la fuerza, creo. De repente una de las columnas o es redundante, o sea, que de repente es un múltiplo de las otras. Una vaina. Claro, así, ¿no? 1, 6, 11 y 16, ¿no? Le está sacando de estos primeros cuatro, ¿no? Ujú, Ya está. Muy bien, entonces esto es otro tipo de objetos que el R también trabaja, ¿no? Que es matrices. ujú, Ahora, imagínate que en un trabajo has trabajado o has usado vectores, has usado data frame y has utilizado matrices. Entonces, en el R existe un objeto que te permite almacenar diferentes tipos de objetos, lo cual se llama lista. Entonces, a ver, para generarlo, vamos a generar, a ver, list1, ¿ya? Así se va a llamar el objeto. Va a ser una lista. Le damos entre paréntesis y le damos guardar, ¿no? Así estamos creando una lista. Ahora aquí va a aparecer en data lista 1, dice listas de 0, ¿no? Todavía no hemos guardado nada. ujú. Entonces vamos a poner list 1 entre corchetes, a ver, le ponemos 1 y le vamos a poner nuestra base de datos. ¿Qué pasó? Número de ítems para sustituir. Ah, es doble corchete. A ver. Ahí está. Es doble corchete. Ujú. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos guardar en una lista? En una lista podemos guardar todo tipo de objetos, ¿no? Los objetos que hemos creado antes, vamos a guardarlo. Por ejemplo, la lista 2 va a ser la matriz que hemos creado y el número 3 va a ser la matriz, el vector, ¿no?, que habíamos creado. Ahora vamos a correr la lista 1, ¿eh? Mira lo que tiene. Cuando corremos la lista 1, hemos guardado tres objetos dentro de la lista 1. El primero era un data frame, y ahí te dice, ¿no? La lista, el primer objeto que has guardado, te sale aquí, ¿no? El segundo objeto que has guardado es una matriz, y el tercer objeto que estás guardando es un vector. Entonces aquí ya estás guardando en un solo objeto lo que has trabajado, ¿no? En este caso, el data frame, el, la lista, bueno, la matriz
y el vector. Ujú. En la parte de programación, que tiene que ver con bucles y todas esas cosas, se utiliza a veces mucho lo que son listas, cuando tienes que trabajar con bucles, ¿no? Creo que en programación a veces, ¿no? O sea, el for, ¿no? El if, el while, ¿no? Entonces el R también trabaja con eso y utiliza, bueno, un tipo de objeto que ayuda bastante a programar es la lista y también las matrices. Ujú. Ah, ya, me olvidaba, en matrices hay una función que es bastante útil, que es apply. No sé si has escuchado apply. Ujú. Sí. Vemos para qué sirve apply. Te dice el array, en este caso la matriz. Por ejemplo, M1. Y acá te dice un valor marginal. ¿Quieres trabajar por filas o por columnas? Si colocas el número 1, vas a trabajar por filas. Y luego aquí el tercer argumento es la función. A ver, imagínate que queremos saber los totales. Los totales, filas, ¿no? Totales filas. Vamos a dar acá control L, se borra todo. A ver, nuestra matriz M1 es esta de aquí, ¿no? Del 1 hasta el 20 en forma vertical. A ver, vamos a utilizar apply M1, es decir, vamos a aplicar a la matriz, vamos a operar por filas y vamos a sumarlas. Es decir, por cada fila se va a obtener un valor, el cual va a ser igual a la suma. Perdón. Ahí está, ¿no? Entonces lo que está haciendo es sumar por filas. Si quiero sumar por columnas, entonces el segundo he de cambiar por el número 2. Entonces aquí ya está sumando por columnas. Entonces el apply es bastante útil para trabajar con matrices, sobre todo esas que tengan que ver, ¿no? Con operaciones por filas y columnas. ¿Se entiende esta parte, Renzo? Sí, sí. Cuando tú grabaste las listas, que pusiste una, dos, tres, Ujú. que pusiste tres listas, Sí, ah, ¿cómo hiciste para, o sea, todo eso se grabó en la lista uno? sí, ajá, así es, mira. Oh, oh. Mira, acá pero le damos la estructura, ¿no? Mira, estructura, list 1. Ujú. Y te va a decir, ¿no? Lista de 3. O sea, hay 3 objetos que has guardado en la lista 1. El primero, o sea, los que están más a la izquierda, es el primer objeto, ¿no? El primer objeto es un data frame. El segundo objeto es un... Bueno, no dice que es matriz, ¿no? Pero bueno, acá por las dimensiones, ¿no? Matriz. Y luego te da un vector numérico. Aquí te está indicando, ¿no? Las 3 listas. Ok. Ahora, si solo quieres hacer llamado al segundo objeto, entonces debes poner entre corchete el número 2, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es llamar al segundo objeto de la lista. En este caso era una matriz. Entonces ahí te está devolviendo. Ahora, con las listas, tú puedes aplicar la función sapply, que es más directa, si no me equivoco. Pero vamos a colocar la función sapply. A ver, vamos a colocar a la lista 1. Vamos a ver qué nos vota. A ver, vamos a colocar la función mean, la función min. Ya. La lista 1 tiene 3 objetos, ¿no es cierto? Ujú. En el primer objeto es un data frame. Y en este data frame existen categorías. Entonces no va a poder aplicar un promedio. Por eso nos está botando el valor de NA. El segundo objeto es una matriz.
Entonces, ha sumado todos los valores de la matriz y los ha dividido entre 20, ¿no? Y te está dando el promedio. Y el tercero es un vector, así que sí le puede aplicar promedio. Entonces, ese apply aplica directamente las funciones a los objetos de una lista. Ujú. Entonces, por ejemplo, si en una lista yo almaceno puras matrices, o no sé, o puros vectores, entonces a la misma vez o al mismo tiempo ya se va a aplicar las estadísticas que yo deseo, ¿no? Para eso nos está sirviendo la función sapply. En esa tarea no había ggplot, ¿no? No, no había ggplot. Okay. Ya luego, bueno, básicamente esos son los tipos de objetos que trabaja el R, pues, ¿no? ¿Qué más había por acá? Ah, ya, luego había lo que son funciones. Ujú. Entonces en el R hay un objeto que también se llama función. Es decir, es un objeto que te permite hacer operaciones sobre otros objetos. Mm. Por ejemplo, ¿no? A ver, imagínate que queremos conocer el rango de un conjunto de datos. Entonces, a ver, vamos a crear nuestra función range, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces para decir al R que es una función, hay que decir, ¿no? Function. Y el R, bueno, por defecto crea un paréntesis. Ahora, en este paréntesis debes colocar la cantidad de argumentos o los valores de entrada que requiere tu función. En este caso necesitamos un conjunto de datos, ¿no? Entonces, para escribir la función abrimos llaves. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente debemos recordar que data, cuando escribes después de un michi o de una grulla, creo que se llama, Comentario. Su exacto, comentario. se da un comentario, ¿no? Aquí, por ejemplo, no, data is vector. Generalmente cuando haces funciones se recomienda hacer comentarios para tener en cuenta qué es lo que significa cada código que está escribiendo. Bueno. Entonces, si tú pones un data frame, entonces esta función no va a servir, ¿no? Por eso estamos poniendo el comentario que data debe ser un vector. Bueno, el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces puedes generar objetos dentro de tu función. Por ejemplo, el objeto R, por ejemplo, ¿no? De frente, ¿no? La función max te bota el máximo de un vector, entonces máximo de data, menos la función min que te bota mínimo de un vector. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, aquí estamos creando el objeto R que va a calcular la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Entonces, podemos utilizar la función print para decir que grafique o publicite el valor de R, ¿no? Entonces, a ver, creamos o corremos la función. Ahora necesitamos aplicarlo, ¿no es cierto? Habíamos creado un vector x1. Ujú. Ahí está. Entonces podemos aplicar la función range y aplicamos al vector, ¿no? Corremos y está nuestro rango, 3.8. Entonces, bueno, las funciones se crean así en R, ¿no? Aquí en la primera parte defines los valores de entrada, que pueden ser uno, pueden ser varios, y un valor de salida, ¿no? A través del print o también a través del return. Ya eso, al momento de programar, ya uno
lo decide, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en tu tarea, en la tarea, por ejemplo, te pedía, ¿no? Pedir los máximos, el mínimo, el rango intercuartílico, ¿no? Ujú. El rango intercuartílico, vamos a generar, ¿no? IQR, ¿no? Ya, Igualito, ¿no? Function, de era. claro, acá sería data, ¿no es cierto? Ahora, si queremos calcular cuantiles, ¿Qué, qué, En el qué R crees? existe la función quantile, creo que es. Ahí está, ¿no? Quantile. Si aplicas de frente, te salen los cuantiles más importantes, ¿no? Si colocas un argumento adicional, te sale el cuantil que tú buscas. Entonces, el intercuartil, ¿no? Ujú. El rango intercuartílico es el cuantil 75 menos el cuantil 25, ¿no? De Ujú. Deira. Acá pondríamos 0.75 menos el cuantil de Deira de 0.25, ¿no? Y ahora print, ¿no? Print de I, ¿no? Entonces, corremos y ahí el R ha creado la función IQR y ahora aplicamos, ¿no? IQR de X1. Y ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, esos son algunos detalles de la Perdón, función. pero ¿qué cosa es X1? X1 era Es un lo que vector. creaste. Claro, es un vector. Ajá. Y a ese vector le Oh. estamos aplicando la función rango intercuartílico, ¿no? Ah, ok, ok. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos creado la función edad, Ah, ¿no? pero, El vector pero edad. tú has puesto X1, tú has puesto X1, rango pusiste de X1 y salió. ah, 3.8. sí, pero después, ¿por qué? O sea, aquí tú pusiste que el IQR de X1. O sea, todavía estás trabajando con X1, ¿verdad? Claro, ajá, así es. Estoy corriendo la función IQR, que es rango intercuartílico, aplicado al vector de datos X1. Y eso Ok. nos está botando este valor. No, como pusiste Y, entonces, ¿Y qué está representando? Ah, y representa el valor intercuartílico, ¿no? Este es un objeto, ¿no? Acá tú le Ajá. puedes cambiar, ¿no? IQR, ¿no? Que también. Claro, acá faltó decir esto, ¿no? Faltó poner aquí lo siguiente, ¿no? Aquí un comentario, ¿no? Y is IQR, ¿no? Para saber qué representa ahí, ¿no? Eso es lo que creo que te ha confundido, ¿no? No, lo que me confundió es al final cuando pusiste IQR X1, ¿por qué si estamos trabajando con I? Eso es lo que me confundió. Ah, no, lo que pasa es que aquí tu valor de entrada de la función es un vector de datos, ¿sí o no? Ujú. Ahora, lo que va a hacer tu función, ¿qué cosa es? Calcular el IQR. Dentro de la función creada, estamos almacenando ese valor del IQR en el objeto I. Entonces, lo que nosotros queremos visualizar es precisamente ese objeto I. Por eso estamos colocando la función print. Esto visualiza, ¿no? Visualiza el resultado, ¿no? Pero IQR está dentro de X1. Claro, lo que pasa es que estamos diciendo, ¿no? Al vector x1, aplícale la función IQR que yo he creado. Oh, ok, ok, ok. Igual aquí arriba, ¿no? Al vector x1, aplícale la función range que he creado. Ujú. Ahora, puedes colocar, por ejemplo, ¿no? Tus valores o tus resultados pueden ser varios números, ¿no? No necesariamente un valor, pueden ser varios.
Y bueno, por ahí ya puedes aplicar depende del objeto que quieres almacenar el resultado, ¿no? Puede ser una base de datos, una matriz, y eso depende, pues, ¿no? De lo que uno esté trabajando, ¿no? Y Claro. bueno, en estadística, el R ha tenido su auge por esto, ¿no? Porque permite crear tus propias funciones y a partir de ello, puedes hacer más cosas que los programas que son vendidos, los programas comerciales te ofrecen, ¿no? Por ejemplo, algunos programas en pruebas de normalidad te ofrecen 2 pruebas, pero en R tú puedes programar 5 o 6 pruebas. Entonces ya como que el R ya te permite esa ventaja, ¿no? Lo que los programas informáticos o estadísticos habituales venden, ya tú lo puedes programar en R y lo puedes ejecutar, ¿no? A tu gusto. Ujú. Incluso en matemáticas también, ¿no? Y para graficar y calcular la derivada también el R te ayuda bastante, ¿eh? Ujú. Matemáticos utilizamos una cosa que se llama MATLAB. Sí, sí, MATLAB también he llevado un curso de MATLAB. Sí, lo que pasa es que el MATLAB tiene la ventaja de, bueno, en lo que es programación hay niveles, pues, ¿no? De escritura, algo así se llama, o niveles de programación, ¿no? Aquí el nivel Ujú. del R es el básico, ¿no? Donde tú ingresas los datos y te arroja un resultado, ¿no? En cambio el Lo que MATLAB, pasa es que acá no se puede hacer, acá en el MATLAB te permite escribir en látex, acá no se puede hacer eso mucho. claro, pero aunque en R también se puede escribir en látex, ¿no? Sí, pero es un poquito tedioso, o sea, no es fácil, te coge bastante tiempo, yo creo. Claro. Cuando una vez estaba creando una matriz, creo que te dije que no me creaba la matriz o no salía, no sé por qué, no sé, o sea, no la matriz así como la estamos aplicando de esta forma, ¿no? O sea, la matriz, como acá ves, en los cuartiles salen así, pero si queríamos crear la imagen de la matriz, era un poquito tedioso hacerlo así con el R. O sea, teníamos para que saliera en el PDF, no es tan fácil. Sí, algunas cosas, bueno, dependiendo, ¿no? Hasta que te adecues, ¿no? Pero menos para escritura, dependiendo, pues, ¿no? Con la práctica, pues. Y ya si estás Y, familiarizado con uno, ya, creo que ya. y después de esto, ¿qué más había en la tarea? Aparte de eso, de esto de los vectores. Bueno, la segunda tarea, si dominabas esta, era lo mismo. No, porque Porque, era parecido a esto, la segunda tarea, yo pensé que era más difícil. sí, bueno, en la segunda tarea utiliza paquetes, pero como te digo, bueno, con esto que hemos aprendido es suficiente para manejarlo. ¿Puedes repetirme otra vez? ¿Me puedes repetir la parte ¿Cuál? de X1 porque eso como que me confundió un poco? Ah, ya, claro. Mira, el R tiene funciones, ¿no? Que son objetos que te permiten operar sobre otros objetos. Por ejemplo, ¿no? A ver, M1, recuerda, es una matriz, ¿no es cierto? Ujú, En el R tiene algunas funciones por defecto. Por ejemplo, la función sum. ¿Qué es lo que hace la función sum? Suma los valores que están dentro. Entonces ahí están, ¿no? ujú, Ahora, nosotros queremos crear esto, queremos crear una función. ujú, Entonces, en programación te dicen, ¿no? Cuando tú generas una función, hay dos cosas, ¿no? Valores de ingreso y valores de salida, ¿sí o no? ujú. Input, output. Claro, exacto, el input y el output, ¿no? Entonces, Mm, en R, si tú quieres generar una función, vas a escribir la palabra function, pues, ¿no? ujú. Function. A ver, ¿qué cosa podemos crear, por ejemplo? A ver, queremos crear una función que,
La moda, porque no te creaste el Ahora medium. vamos a crear a ver, la función diferencia, por ejemplo, ¿ya? Ok, Diff. ok. Entonces, para generar la función diferencia, yo necesito dos valores, ¿sí o no? Ujú, Necesito un valor A y un valor B. ujú, Entonces, ojo, aquí A y B son valores unitarios, por así decirlo, ¿no? ujú. O sea, si yo coloco A como un vector, no va a operar, ¿ya? Entonces, A y B deben ser valores enteros, no, valores unitarios, ¿no? Entonces, a ver, A y B serían los valores que yo ingreso a mi función. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que va a hacer mi función? Va a calcular la diferencia. Entonces, allá, incluso, a ver, vamos a ir a ver, A menos B sería, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, la operación es A menos B, pero yo debo almacenar este resultado. Y para almacenar este resultado, yo debo guardarlo en un objeto. A ese objeto yo le doy un nombre cualquiera. Por ejemplo, a la letra D. Ya. Mi comentario sería, ¿no? D almacena la diferencia, ¿no? Ujú. Ya está. Ahora, el valor de salida, ¿cuál va a ser? El valor de salida va a ser la letra D, que es ese objeto, bueno, el objeto D que almacena la diferencia. Ya. Entonces, diff, ya está, ya corrió. Por ejemplo, a ver, voy a aplicar la función diff. Necesito dos valores. A ver, por ejemplo, pongo el 10 y el 2.3. Ujú. Ahí está, ¿no? Está arrojando la diferencia. Ahora, nuevamente, ¿no? A ver, diff, por ejemplo, coloco pi, por ejemplo, ¿no? Pi y, no sé, pues, epsilon, que es exponencial a la 1, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Te manda la diferencia. Entonces aquí, para que se ejecute la función, se debe ingresar dos valores, ¿no es cierto? Dos valores numéricos. Ya. Ahora, las funciones se pueden aplicar en valores numéricos o también sobre vectores, ¿sí o no? Las funciones pueden aplicarse en vectores, en data frames, dependiendo de lo que tú estás programando. Esta primera función ha sido aplicada a valores unitarios, llamémoslo así, ¿no? Ujú. A ver, por ejemplo, a ver, queremos operar, eh, queremos comparar dos vectores, por ejemplo, dos vectores. A ver, vamos a crear la función CV, ¿ya? Que va a ser este coeficiente de variabilidad. Function, necesitamos un vector de datos, ¿de acuerdo? Recuerda, Ujú. nuestro valor de ingreso va a ser un vector de datos. Para el coeficiente de variabilidad es la desviación estándar entre la media, ¿no? Ahora, esta operación debemos almacenarlo en un resultado. Puede ser, por ejemplo, R, ¿no? El objeto R va a almacenar el coeficiente de variabilidad, ¿no? Multiplicamos por ciento ya, ¿no? Y queremos que nos arroje el, ese resultado, ¿no? En este caso es R. Ujú.
Ahora, CV va a ser aplicado en un vector de datos. Por ejemplo, a ver, estoy generando un conjunto de datos cualquiera, ¿no? Ya está. Ojo, la función se llama CV. Lo que está dentro es el vector de datos. Aplicamos, y ahí está, ¿no? El coeficiente de variabilidad es 127.5237%. Ahora, este vector de datos yo previamente lo puedo almacenar, ¿no? Lo puedo almacenar en un objeto llamado x2. Lo puedo almacenar en un objeto llamado x2. Ahí está, ¿no? Ya lo almacené en el objeto x2. Entonces puedo aplicar directamente la función al vector o al objeto que almacena un vector numérico. Y ahí está. Entonces, lo que está dentro del paréntesis debes conocer qué cosa es, ¿no? Es un vector, es una matriz, es una lista, dependiendo de lo que se está trabajando. En este caso es un vector, ¿no? Claro, y eso es lo que hemos hecho al momento de programar, ¿no? Por ejemplo, si colocamos CV para la función para el objeto base de datos, vamos a ver qué ocurre ahora. Te sale, ¿no? Error. Por ahí te sale, ¿no? Error. Tiene que ser un vector de datos. Pero, por ejemplo, si colocas CV a edad, que habíamos creado anteriormente, ahí te va a salir, ¿no? El coeficiente de variabilidad para la edad, 22.34. También habíamos creado un objeto llamado salary, que era un vector de salarios. Está en 1.24. Ahora aquí con las funciones es donde se trabaja más, pues, ¿no? Se trabaja más en la parte de programación y de acuerdo a lo que tú investigues puedes hacer una función, pues, ¿no? ¿Podemos hacer el examen ese, las 10 preguntas que hizo él? A ver, a ver, voy a compartir el material, ¿ya? A ver, ¿ves aquí Ok, la evaluación? sí, bueno, esa pregunta es obvia, ¿no? R. Ya está. Por aquí, ¿cuál de las siguientes variables es categóricas? Bueno, A ver, gender, pues, ¿no? claro. Por acá, ¿cuáles continuas? Al, ahora sí. ¿Cuáles las La, anteriores, no? claro, distancia, humedad es una especie de temperatura es continuo, claro. Sí. Lo chistoso es que él dijo que no iba a poner del midterm para atrás, pero sí está poniendo el midterm para atrás, está poniendo forzada statements. Ya. ¿Dónde dice? Oh, no, dame un segundito. Esa creo que es. ah, yo creo que esa es la A. Sí, la 4 debe ser la A. No Oh, termina con coma, termina con semicolon. Sí, él explicó, creo eso. Sí, esa es la A, la 4. ok, ¿Cómo chequear eso después? ya. Ya, mira la 5. Dice, en R, ¿qué comando puede computar el valor de la constante E, ¿no? Y ahí es la C. Ya. A ver, te voy a mostrar un ratito ya para que lo veas. ¿Dónde está? Estoy acá, creo que, ¿no? Ahí ves cuando hago el cambio de PDF al R. Sí, 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 sí. Ya, por ejemplo, ¿no? Función es exponencial, ¿no? Que representa el valor de epsilon. Ahí está. Ujú.
Entonces ahí sería la C. El 6 dice la expresión, un ejemplo de comando R, ¿cuál es el valor de salida, ¿no? Ah, ya. Ahorita solamente hay que restar, ¿no? Claro, aquí de este vector de datos tienes que escoger el valor máximo, que es 9, y acá de este vector el valor mínimo, que es 1. Entonces 9 8. menos 1, 8. Ahí está. Por ahí lo copiamos. Bueno, como te decía, estas tareas son bastante prácticas, ¿no? Para que manejes el R. Ya, aquí, ¿cuál es el valor bueno, de las siguientes notaciones representa pi en R, ¿no? Es pi con minúscula. Claro. Y está 3.14. Luego te dice por acá, ¿cuál es el valor de salida en el siguiente comando de R? 10, ¿no? Claro, exacto. Acá guardas el valor de 100 en el objeto n y le sacas la raíz cuadrada. Luego, a ver aquí. ¿Cuál es el valor de salida del siguiente comando en R? Mira, aquí Eso es es lo que una... tú me estás explicando ahorita. Exacto, es una función. Es una función, ¿no? A Ujú. ver, ¿qué es lo que está calculando? A ver, mira, necesita un valor, ¿no? Un número. Vaya, el return es como el print de retorno. O sea, te va a retornar el seno de x. O sea, lo que está calculando Ujú. es el seno de x. Entonces, 1. acá el seno de pi medios, el seno de 90, ¿no? 1. 1, exacto. Te tiene 1. que dar 1, exacto. Ujú. A ver, acá qué dice, ¿cuál es la diferencia entre ggplot de plot? Ya esto, No, puede ser la C, creo. la C, ¿no? Claro, incorpora, porque el ggplot utiliza gráficos más avanzados, pues, ¿no? El plot es Ujú. primer nivel, algo así. Ujú. Por eso te estaba diciendo que cheques las lectures, como la lectura, como lees, no sé cómo se dice en español, Ujú. ah, porque el ggplot es lo que yo creo que él va a poner más, porque él pasó bastante rato explicando eso, pero lo hizo va más en R, ¿no? En los códigos. Sí puede. Entonces, si puedes mañana hacer esto del ggplot,